Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Es el único versículo que te has aprendido, pero ya te olvidaste. ¿Tú, Calita, sabes alguno? ¿Tienes El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Tú? ¿Sabes? Algunos decías. A ver, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, la vida eterna en Cristo ¿Tú? Jesús. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión y yo derramaré de mi espíritu y os haré conocer mis palabras. Muy bien. Yo también tengo algunos en la cabeza. Por ejemplo, el más común, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera como Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no es cierto? Es uno de los muchos versículos, el Salmo 32, 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero más que aprenderse, a lo que voy, ¿no? Porque muchas veces citamos, ¿no? Y les hago una pregunta, ustedes citaron, ¿no? Y voy a al siguiente cuestionamiento. ¿Han puesto en práctica eso? ¿Han vivido en su vida ese versículo que se sabe? O sea, simplemente se lo saben. O sea, ¿han comprobado que eso se ha cumplido en su vida, que eso es verdadero? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Pero cuando viene la prueba, a mí me encanta, porque yo creo que uno de los versículos, yo creo que inclusive uno de los salmos más reconocidos y más hermosos es el Salmo 23. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando viene la aflicción, la circunstancia, se nos olvida el versículo, ¿verdad? Es como que, Señor, y empezamos más bien a reclamarle, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué tengo que estar con esas pruebas? Y es como que me lo sé de memoria, pero no sé aplicarlo. A eso es lo que voy. Entonces, este es un ejemplo, aquí que dice, uno de los participantes fue asesinado por otro de los dos finalistas. Ambos competidores discutieron sobre las palabras exactas de un versículo de las Escrituras. Uno de los participantes corrió a su casa, tomó una pistola, volvió y mató al otro. Eso ocurrió. Entonces, ¿por qué damos esta introducción? Porque debemos de aprender a utilizar bien la palabra más que aprenderse. Tal vez como dijo Erika, ¿no? Ellos simplemente tuvieron el conocimiento, pero más que aprenderse se debería, ¿no? Que eso llene nuestro corazón y poder aplicar correctamente eso. Porque muchas veces uno, como les digo, viene la dificultad y nos olvidamos de todos los versículos que tal vez ahorita citamos. Es importante tener la palabra en nuestra cabeza, pero más que eso es poder vivirla, ¿no es cierto? Y encontrarnos, se puede decir, con su autor cara a cara, ¿no? Nadie que estudie la Biblia ha aprendido nada hasta que no se encuentra con su autor cara a cara. Nadie. Tú puedes leer la Biblia, tú puedes estudiar la Biblia, y a veces puede resultar un poco duro esto, ¿no? Es como que chuta. O sea, quiere decir que a pesar de que lea y a veces tengo aburrimiento, a veces me da sueño, y hasta que tú no la vivas, hasta que no se te haga, ¿has escuchado esta palabra del rema? Hasta que tú no vivas eso en tu corazón, eso significa el rema. O sea, y si me hizo convicción aquí, o sea, eso ya lo viví yo. Hasta que eso no suceda, sigue pidiéndole al Señor de que te enseñe a través de sus escrituras y más que te aprendas de memoria, que tú puedas vivir eso que acabaste de leer. Imagínate, por eso es como que toda una vida te va a servir, ¿no? Porque la palabra de Dios es extensa, de cierta manera, ¿no? ¿Cuántos libros son? 66 libros, ¿cierto? En donde obviamente tiene un montón de cosas por explicar. Y eso nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida diaria y vivir correctamente conforme a los estatutos que el Señor ha puesto, ¿sí? Así que pilas con eso. Es una pequeña introducción para ir terminando esta enseñanza y vamos al siguiente tema que dice, ¿cuáles son los enemigos de usar las Escrituras? Porque hay enemigos, ¿no es cierto? Recuerden que es un hábito.
En un hábito siempre va a tener su contrahábito, por decirlo así, ¿no? ¿Y cuáles son los enemigos de usar bien las escrituras? Uno, la ignorancia. Dice, ¿qué pasó si tú eres un creyente, un cristiano? ¿Qué pasó? ¿Por qué te dejaste vencer por las circunstancias? Que no sé nada de la Biblia. Responde, ¿no? Ese es uno de los enemigos más fuertes, se podría decir, ser ignorante. Lo que acabamos de leer hoy en la mañana, ¿no? Que decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿cierto? Es por ignorancia. Entonces, ¿qué se debería hacer para contrarrestar esto que es negativo en nuestras vidas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se debería hacer? Primero, para salir de esto, ¿qué se debería hacer? Leer. Primero leer. Pero por eso digo, es tan tenaz esto porque no solo consiste en leer y nada más, ¿no? Pero debemos empezar por eso, pues. Yo cuando recién empecé, cuando era neonatos, como se decía, un bebé en el conocimiento de Jesucristo, yo creo que todos nos pasa. Yo la otra vez conversaba con una persona el anterior domingo, una persona nueva, y él me decía, yo sí, dice, ahorita estoy conociendo de Dios y quiero leer el Apocalipsis, me dice. Es que él no conoce nada, pero dice que quiere leer el Apocalipsis. Y le preguntaba, le digo, ¿y cómo así? Dice, porque ahí, dice, yo sé que ahí habla del fin del mundo y de esas cosas. ¿Y a quién no le atrae eso? O sea, yo creo que a todos dicen, chuta, me gustaría saber cuándo vamos a morir, ¿no? O sea, cuándo se va a acabar el mundo, ¿no? Y yo le decía, no es por nada, aunque es un libro que está aquí y obviamente es inspirado por Dios, lógicamente. Decía, no te recomiendo que empieces a leer el Apocalipsis, porque hay muchos temas figurativos, alegóricos, que tal vez no vas a entender por el momento, y no porque seas tonto, sino que se necesita un poco más de conocimiento. Y le ponía ahí un ejemplo, le decía, cuando yo enseño matemáticas, ¿no es cierto? Y creo que todos hemos pasado por matemáticas, ¿no es cierto? La materia más temida. Y se acuerdan de factorización, ¿no es cierto? Creo que nos hizo ver bolas a la mayoría. Bueno, a mí me hizo ver bolas, hasta bolas. Me hizo ver, porque yo era, no es por nada, pero yo era malo para las matemáticas. Era súper malo para las matemáticas. Y le ponía este ejemplo, ¿no? Ustedes ya me van a entender. Le decía, tú no puedes ir a aprender directamente factorización si primero no has aprendido a sumar y a restar números naturales o números, por ejemplo, enteros positivos y enteros negativos. Digo, no te puedes tú saltar, o sea, no puedes decir, no, yo quiero primero aprender factorización, pero lo de la suma y resta de números naturales no quiero, eso lo quiero aprender después. Decía, tenemos que ir en orden, y no es que esté mal aprender factorización de una, no es que esté mal aprender el Apocalipsis de una, pero tenemos primero que tener bases, como se dice, para poder entender lo demás. Entonces yo eso le explicaba a esta persona, decía, no te recomiendo no porque sea malo leer el Apocalipsis, sino que tú primero necesitas conocerle al autor, conocerle más de Jesús, conocer su amor, conocer de dónde nos sacó, y después irnos al Apocalipsis. Entonces es importante salir de la ignorancia, primero empezando a leer, ¿no? Lee la palabra de Dios. Y yo siempre les doy una recomendación. Eso es personal, no lo dice la palabra, no está escrito en la Biblia. Y si quieren, como les decía, si yo les doy un consejo es porque se les aprecia y quiero que aprendan también del Señor. Y a muchos he dicho esto, y tal vez algunos de los que están aquí presentes, más bien, han de recordar de que cuando hablaron conmigo yo les dije de esta manera, les dije, empiecen por leer los proverbios y no se cansen nunca de leer proverbios. ¿No es cierto? Si se han dado cuenta que los proverbios, ¿cuántos capítulos tienen? 31. La mayor parte de los meses, ¿cuántos días tienen? 30, 31, ¿cierto? Solo de febrero tiene 28, ¿cierto? Yo decía, no es coincidencia de que el Señor haga eso. Decía, los proverbios, a pesar de que tú digas, no, es que el libro de los proverbios ya me lo leí, no importa, vuelve a repetir. Créeme que en cada vez que tú vuelvas a leer, el Señor te va a hablar de diferente manera. El Señor puede hablar en un solo versículo muchas cosas, y nos hemos dado cuenta. Dice, de este versículo yo saco obediencia, de este versículo yo saco el conocer más de Dios, de este versículo yo saco del amor de Dios, de este versículo yo saco el que tengo que rendirme a los pies de Jesucristo, de este versículo yo saco, no sé, la unción, y es del mismo versículo, ¿sí? El Señor te habla de diferentes maneras, porque la palabra de Dios es viva. Y yo siempre les recomiendo, eso es algo que yo trato de hacer en mi vida. El día de hoy es 14, ¿no es cierto? ¿Qué proverbios corresponderá? Leer el capítulo 14 de Proverbios. Y recomiendo, le digo a los que inician, digo, empieza a leer por leer el Evangelio de Juan. Y cuando termines, vienes y me avisas.
siempre. Yo creo que soy como un disco rayado en esa parte. Digo, empieza por el Evangelio de Juan y los proverbios correspondientes a la fecha que te toca el día de hoy. Y cuando ya termines el 31 de enero, vuelve otra vez al primer proverbio. El 1 de febrero lee el capítulo 1 de Proverbios. El segundo, 2, y así. Y si tal vez no pudiste leer ese día, continúa con el siguiente, o sea, y vuélvelo hasta que te toque. Y vas a ver que el Señor te va a hablar tan profundo a tu corazón. Y no te canses nunca de leer los proverbios. Créeme, así te sepas más bien, porque si vuelves a leer y a releer, ¿qué pasa? Se te va grabando, ¿no es cierto? Dice, wow, eso está escrito acá. Y después si vas a empezar podrás seguir en adelante con otros libros, por llamarlos así, más fuertes en el espíritu, como lo que es Apocalipsis, para que tú entiendas eso, ¿no? Porque necesitas primero llenarte de fe, ¿cierto? Yo primero tengo que hacerte leer de algo que, por decirlo así, de algo que fue comprobado y que no hay cómo negar. Por ejemplo, Jesús estuvo aquí y Jesús hizo muchas cosas. Tú necesitas entender lo que el Señor hizo para que tú te llenes de fe en tu vida, y con esa fe que tú tienes poderte ir tal vez al Antiguo Testamento y entender de que en verdad Dios pudo haber abierto el mar. Porque eso hasta el día de hoy yo siempre doy ese ejemplo, porque para mí es algo espectacular eso. Yo muchas veces cuando escuché eso, inclusive cuando veo una película, ¿a cuántos han visto los 10 mandamientos? Esas películas que saben dar en Semana Santa, ¿no? Cuando yo veo en esa película que se abre el mar, en mi mente dice, no, es que es una película. Entonces uno dice, obviamente ahí hacen muchas cosas como para que todo eso suceda. Pero en verdad, ¿ustedes creen que se abrió el mar así, verdad? ¿O no? Pues uno dice, wow, o sea, es como que sí, o sea, pero para que tú puedas responder de esa manera es como que sí, tienes que entender otras cosas que, por decirlo así, son más naturales, como el hecho de que Jesús estuvo aquí, resucitó un muerto. ¿Tú crees que en verdad Jesús levantó a Lázaro después de 3 días de que él estuvo muerto? A los 3 días yo creo que un muerto ya apesta, ¿no es cierto? Y sin embargo resucitó. Desde ahí empiezo a llenarme de fe, digo, wow, Señor, o sea, tú en verdad eres poderoso. Y luego cuando leo otras cosas que parecen un poco locas, digo, no, es que es el mismo Dios. Por supuesto que se abrió el mar Rojo y mucha gente cruzó. Cuando Dios puso su mano en las paredes del mar y las sostuvo para que ellos no puedan cruzar en tierra seca, dice la palabra. Llegaron al otro lado, los carros de Faraón quisieron alcanzarlos y el mar se cerró y murieron toditos. Según entiendo, dice que en esas épocas el ejército de Egipto era uno de los más poderosos de todo el mundo. Nadie podía enfrentarse al ejército de Egipto, porque era uno de los más grandes y más poderosos de toda la tierra. Y los israelitas no tuvieron que levantar ni una sola espada. Lo hizo Dios, ¿no es cierto? Él acabó con todo el ejército de Egipto. Entonces es algo fantástico. Uno dice, wow, es espectacular. Primero necesito salir de mi ignorancia. Lean la palabra de Dios, ¿sí? Pero no empiecen leyendo, es lo que te digo, no es por nada, pero no empiecen leyendo el Apocalipsis. Y no porque sea malo, no empiecen leyendo números. Se van a aburrir. No empiecen a leer ese tipo de libros. Lee lo que te digo y pregunta después. Ya acabé este libro, ¿qué más? Es más, te puedo dar para que te entretengas de aquí a un buen tiempo. Lee Juan y luego los evangelios. Y luego sí, y conversamos. Cuando ya hayas terminado el evangelio de Juan y todos los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, conversamos de nuevo y te hemos de recomendar otro tipo de... Es más, cuando acabes de leer esos libros, estoy seguro de que el Señor mismo te va a hablar a tu corazón qué libro continúa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Y no te canses de leer Proverbios, creo. No te canses. Lee Proverbios. ¿Sí? Amén. Otro de los enemigos, ocupaciones. Esto es lo peor, ¿no?, que existe. Hasta a mí me ataca todavía, yo le soy sincero. Las ocupaciones. Nos llenamos tanto de ocupaciones que dejamos a un lado el hábito de usar bien las escrituras. No tengo tiempo para leer. Levanten su mano, ¿cuántos han dicho en sí mismos? Se han dicho a ustedes mismos o han dicho a otras personas, es que no tengo tiempo para leer. Y es que es verdad, porque no estamos mintiendo, ¿no? Porque a veces salimos de nuestro trabajo, a veces hay que hacer otras actividades, ¿cierto? Uno se queda hasta las 8, 9 de la noche trabajando. Y obviamente el cuerpo, es lógico, tú te cansas, comes algo, ya tienes que irte a dormir porque escuchas la voz
de topollillo que se te para aquí en el hombro y te empieza a llamar. ¿Cierto? ¿No les ha pasado? Esa vocecita, ¿no? El topollillo, ¿sí? ¿Saben quién es topollillo? Y te llama a la cama. Es hora de dormir. Y es tenaz, es duro luchar con eso. Hay que darle su buen al topollillo, ¿no? Que se vaya de ahí. Pero es difícil. Pero no imposible, ¿no? Recuerda que cuando nosotros, algo que me gusta de mi esposa, es decir, de que cuando no se cumple algo que tú dices es porque verdaderamente no lo deseas tan fuerte, porque si lo desearas de esa manera, lo harías. O sea, no lo deseas tanto como lo dices, porque cuando quieres hacer algo, tú lo haces y punto. No importa si estás cansado, no importa si... Y yo creo que sí es verdad, o sea, en cierta manera, digo, sí, tiene mucha razón, porque no nos lleva más allá de unos 10 minutos de leer. Pero si yo te pregunto, yo te voy a decir, ¿en verdad no tienes ni 10 minutos en el día para leer la palabra? Y muchas veces vamos a justificar eso, vamos a decir, sí, es que es verdad, no tengo ni los 10 minutos. Yo les hago una pregunta, ¿en verdad será eso? O sea, ¿no tendremos ni los 10 minutos? ¿Tú qué crees? ¿En qué se nos puede ir los 10 minutos? A ver, hagámonos una autocrítica. En revisar el Facebook. En el Facebook se me va unos 20, 30. Peor. Por lo mínimo, un programa de televisión, inclusive las noticias mismo, se demoran media hora, mínimo. Mínimo, media hora. La novela, ¿cuánto demora? Pero ya saben ustedes. Eso sí responden de una, ¿no? Entonces, miren, o sea, y les hago la siguiente pregunta. ¿Es malo ver novelas? No es malo. No es del diablo, ¿no? Pero es algo que te está quitando un tiempo. Mira, o sea, es como que... Y puede ser algo chistoso, algo difícil. Porque yo sé, porque somos humanos, como que, chuta, ¿qué tal si ves la novela, no la hora, sino unos 45 minutos? Dices, no, pero es que ¿cómo vas a parar en la mejor parte? Cuando la Pepita le va a decir que sí al Juanito. Entonces, la mejor parte de la novela me voy a perder. Y es difícil, luchamos con eso. Sí, yo he pasado por eso. Pero metemos el pretexto de que no tenemos ni siquiera para separar unos 10 minutos, cuando muchas veces lo desgastamos en algo más, ¿no? En revisar el Facebook, en ver la novela, no sé, ¿no? Tal vez en hablar por teléfono, en algo más. ¿Qué más? Por ejemplo, son tus distracciones. ¿Qué me puedes decir? Algo que ustedes han visto que se les va el tiempo. En jugar. ¿No? Sí. En hacer ejercicio. No es malo hacer ejercicio, pero podemos también equilibrar ahí un poquito, ¿no? Porque el hecho de que no hagas ejercicio, si tú haces ejercicio 1 hora y media y le bajas a, yo qué sé, 1 hora. 1 hora y 20, 1 hora que hagas ejercicio, que le bajes a 45 minutos bien dado. Yo creo que el cuarto de hora puedes utilizarlo también para leer. Esos 5 minutos para descansar y 10 minutos para leer. Pero no hay pretexto para no hacerlo. No hay pretexto. Llévense eso, no hay pretexto. Así que ¿cuántos vamos a hacer el día de hoy un voto? ¿No? Porque a mí nunca me gusta decir, porque sería bueno decir un pacto. El pacto es más fuerte. Un voto. Y en nuestro corazón le decimos, Señor, a partir del día de hoy voy a tratar con todas mis fuerzas de por lo menos leer unos 5 minutos, unos 5 a 10 minutos. Aunque esté súper cansado, ¿cierto? Aunque tenga muchas cosas por hacer, voy a tratar de incluir eso en mi vida diaria, ¿cierto? ¿Cuántos hacen ese voto al Señor? No a mí, porque yo no voy a estar viéndoles a ustedes. Sí, lo vamos a hacer. Recuerden el día de hoy, ¿no? Domingo 14. Vamos a tratar de hacer ese voto. Leamos unos 5 minutitos. No nos lleva más allá de eso. ¿Estamos? ¿Sí? Falta de práctica también. Por ahora no asisto ni a la iglesia ni a ningún estudio bíblico. Por eso no sé usar bien las escrituras. Por supuesto. Es algo siempre el Señor me pone a mí por el hecho de que yo trabajo en esa área también. Pero... bueno, más bien ahorita el Señor me pone otro ejemplo. Cuando yo inicié en el lugar en donde actualmente estoy, hasta cuando el Señor me tenga en ese lugar,
Me acuerdo que una de las características principales de este trabajo es que uno tiene que aprenderse códigos. ¿Sí? Un material tiene un código específico. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, le digo, este toma corriente de ahí tiene el código, les pongo un ejemplo, tiene el código P0357. Y el enchufe de ahí tiene el P0358. Este tiene 57 y ese tiene 58. Entonces, cuando alguien pide, si tú me dices, deme un toma corriente, entonces tú dices, no dices, le voy a dar un toma corriente, sino tú en el sistema tienes que poner el P0357 o el 58. Y hay, para que entiendan, ¿no? Y hay en esta empresa donde yo trabajo, hay más de unos 400 productos. Y todos tienen un código. Y es difícil, pues, aprenderte, ¿no? Y todos son con números. Entonces, es bien complejo. Pero poco a poco, con el pasar del tiempo, yo me he dado cuenta que hay productos que obviamente que salen más pues, que otros. Y esos productos son los que más piden y obviamente tú te vas aprendiendo esos códigos. Al inicio, yo le venía donde mi esposa y decía, wow, o sea, decía, yo estoy, pero muchas veces inclusive me llamaban por teléfono y decían como que apure, o sea, ¿por qué? Porque yo tenía el folleto, como a veces aquí, y era como que, chuta, ¿dónde estaba? Y decía, espérenme un ratico. Y yendo a ver el código, ¿cuál era? Me sentía así, pues obviamente. Yo decía, Señor, o sea, ¿cuánto código? O sea, ¿cómo voy a aprender? Pero poco a poco, a pesar de que no me sé ahorita todos los códigos, he ido identificando los que más salen, ya me los sé poco a poco más, porque voy adquiriendo práctica. Pues, ¿no? Pero eso ha sido con el pasar de los días, porque estoy 8 horas ahí metido en el trabajo. Y no solo estoy aprendiendo código, estoy haciendo otras cosas, pero hay veces en donde yo creo que unas 2 horas por lo bajo estoy en el código, porque están pidiendo, porque tengo que ir a averiguar, porque a veces devuelven, porque a veces tengo que ir a ver en percha, entonces está el código ahí puesto. Y es como que sigo aprendiendo, y es como que esto se va quedando para atrás, ¿no? O sea, así mismo es las escrituras. Tú dices que ahorita no tengo cómo enfrentar el problema porque no sé nada de Biblia, ¿no? Por ahí algo nomás me dijeron, no sé, que Jesús ha muerto por mis pecados, pero ¿dónde estará? Porque es falta de práctica, porque no nos hemos acostumbrado a coger la palabra y a utilizarla, a leerla. Pero cuando empieces tú a usar la palabra y a leer, créeme que va a pasar lo mismo que me está sucediendo a mí, o tal vez estoy hablando equivocadamente. ¿Qué dices? Al inicio nos sentimos como les digo, a veces como que, créanme, ¿verdad? Hasta cuando yo no conocía a Jesús, en la manera en la que le conozco actualmente, hasta mis 25 años, así les puedo poner el ejemplo, hasta mis 25 años, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, o sea, quiere decir que no ha pasado mucho, ¿no? Son 2 añitos más nomás, desde que le conozco. Hasta mis 25 años yo pensaba, ignorantemente, de que solo Jesús fue el único que pudo resucitar a alguien, y únicamente le resucitó a una sola persona, que fue a Lázaro, porque obviamente enseñaron el catecismo y todas esas cosas. Yo pensaba, así, no sé si a ustedes pasó, pero yo pensaba que solo Jesús había levantado a una persona en toda la historia, y fue Lázaro. Decía, solo él, nadie más. Cuando después nadie más lo explicó, ¿no? Pero cuando después yo cogí la palabra de Dios, seguí utilizando, me di cuenta de que no solo Jesús levantó muertos, ¿cierto? ¿Quién más levantó muertos? Sí. ¿Quién más? Pablo. ¿Quién más? Eliseo también no levantó muertos. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Entonces yo decía, no solo Jesús lo hizo, porque recordemos que no es que fue Pedro también quien levantó, ni Pablo, fue Dios quien levantó por medio de esos hombres, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Entonces es como que, wow, salía de mi ignorancia, yo tengo que notar en un y decía, Pedro ha levantado a un muerto, y ponía una cara como de asombro. Wow, o sea, yo nunca, nadie me ha explicado que también Pedro pudo hacerlo. Y después leyendo las escrituras, Jesús mismo dejó diciendo, las cosas que yo hice, mucho mayores, ustedes las harán si es que me siguen. Entonces yo decía, ahí complemento, digo, razón. Entonces ahí me ponía a pensar, o sea, quiere decir que nosotros, cuando nos entregamos a Jesús, cuando nos entregamos al Señor, el Señor podrá utilizarnos a nosotros para levantar también muertos. Sí, es nuestro llamado, por supuesto. Pero en verdad, ¿creen que el Señor les podría usar a ustedes a través de sus manos para levantar a alguien? O sea, ¿sobre su llamado o si Dios quiere utilizarte? Ya, eso hemos de ver en la escuela de vida, pero bien tu pregunta.
Si Dios quiere utilizarte en un momento específico, aunque no sea tu llamado, lo va a hacer, porque eso viene de Dios. Pero también tiene que ver muchísimo con los llamados, ¿no? Y con el propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas, para que estemos aquí. Porque también les había puesto este ejemplo, ¿no? Si recuerdan de José, pero no José el padre adoptivo de Jesús, sino José el que sus hermanos lo vendieron. ¿Han leído la historia de José? ¿Sí? ¿Han leído? ¿Tú has leído la historia de José? Mati, José, ¿sí has leído? Ya. Este hombre resucitó muertos. Más bien él tuvo otro propósito, ¿no es cierto?, en las manos de Dios. Entonces muchas veces eso es lo que hay que aprender. Eso por eso digo, no nos vamos a desviar mucho, pero hemos de aprender más también en la escuela de vida. Muchas veces, dependiendo de nuestros llamados, esos dones se van a activar mucho más fuerte que otros. Porque obviamente es voluntad de Dios el poner dones, y Él reparte, dice la palabra, no digo yo, el Señor reparte dones conforme a su gracia y a su voluntad a cada uno de nosotros. Y ahí es cuando muchos se confunden, ¿no? Y dicen, no, es que yo quiero levantar muertos. Y qué bueno que tengas esa hambre, ¿no? Pero si el Señor no te quiere utilizar para eso, ¿por qué tienes que estarte desesperando por eso? Porque yo creo que muchos de nosotros quisiéramos tener ese don, sería espectacular, decir, wow, el don de levantar muertos. Aunque si vamos mucho más allá, también Dios no solo quiere que levantemos muertos de manera física, sino también de la manera espiritual. A mí, una persona, como les cuento, cuando yo conocí a Jesús en mis 25 años, o sea, hace 2 años, entonces me levantó, ¿no es cierto?, de la muerte espiritual que yo tenía. Yo creo que eso es el propósito, se puede decir, el propósito muy fuerte que tenemos que tener nosotros actualmente para hacer lo que el Señor nos ha mandado. El predicar la palabra para que los muertos espirituales se levanten y vengan a la vida espiritual, ¿no es cierto? Entonces levantamos muertos, ¿no? Sin quita que por ahí en algún momento el Señor te vaya a utilizar en levantar a los muertos de manera hasta física, ¿no? Que sería genial. ¿Sí? Que el Señor lo puede hacer, o no lo podrá hacer actualmente. Sí. Sí, ¿no es cierto? Pero sí creemos en verdad. ¿En serio creemos en verdad? Seguro. A veces cuando nos da una gripe no creemos ni por la gripe que nos da. Y decimos que creemos en que el Señor levante los muertos. Pero es bueno, a mí me gusta que tengamos ese tipo de fe en nosotros, ¿no? Estamos ahí. ¿Cuántos de los que estamos aquí en estos momentos estamos pasando por alguna circunstancia que no es muy agradable? Para nosotros, como dices, chuta, estoy con unas cositas como que me gustaría que se cambien, ¿no es cierto? Empieza por creer por eso. Porque yo tengo una pregunta, ¿qué es más difícil? ¿La situación que estás pasando por la que levantaste tu mano o levantar un muerto? ¿Qué es más difícil? Levantar un muerto es más complejo. Entonces la situacióncita que ahorita está fastidiando, empieza por creer por eso. O sea, Señor, vas a dar solución a eso que tanto ahorita me está estorbando en estos momentos. Empieza creyendo eso primero, porque la fe se entrena, la fe se practica. El uso de la palabra de Dios se practica, ¿sí? Un hábito se practica. ¿Estamos? ¿Sí? Tenemos que practicar, ¿sí? Es más, ¿no? Si tú quieres tener este hábito en tu corazón y en tu vida, ¿no es cierto?, empieza por hacer lo contrario que está aquí, de lo que está aquí escrito, ¿no? Dice, por ahora no asisto ni a ninguna iglesia. Empieza a congregarte, pues. Porque la iglesia, bueno, no voy a utilizar esa palabra, porque la iglesia es donde también se va a hablar de la palabra de Dios, pues ahí se nombran versículos, ¿no es cierto? Y ahí vas a escuchar, pues obviamente. Si quieres aprender más de las escrituras, asiste pues a una iglesia. Lo que están haciendo los chicos, asiste a un estudio bíblico. Ahí están aprendiendo de la palabra, ¿no? Es más, les toman pruebas, ¿no es cierto? Les toca a la fuerza, aunque sea aprender. Pero es bueno, pues, ¿no es cierto? Es bueno. Es bueno, ya mismo viene la prueba. Pero ahorita no es momento de estudiar, ¿no? Después viene la prueba, ya en unos minutos viene la prueba. Pero, ¿por qué les insistimos en que aprendan? Porque les va a servir para su vida, chicos. Va a servir para su vida, ¿sí? Entonces, asistan a una iglesia, asisten a un estudio bíblico, ¿sí? Para que después veas que eso de usar la escritura se te va a hacer más fácil, incluso. Dices, ahora como que le he cogido ganas de leer, ¿sí? A mí me pasó. Otra vez, yo siempre he contado este testimonio, porque nunca me olvidaré, hasta mis 25 años, yo nunca me leí un libro completo. Es más, no he leído ni libros.
Una vez mi papá me decía, tú te graduaste de la universidad y de tu carrera no veo ni un solo libro. Y ese papá me decía, wow, o sea, no tienes ni un solo libro respecto a tu profesión. Y dices, es que no me gusta, no me ha gustado leer a mí. Pero cuando conocí de Jesús, hubo personas ahí, una persona que el Señor puso en mi vida, y no fue como un reto, sino que me incentivó a la lectura, y fue genial eso. Cogí un libro, el Señor me hablaba de manera espectacular, cogí otro libro y me sigue hablando, cogí otro libro, y como les decía el anterior domingo, hace 15 días, porque no sé si fue el anterior domingo, decía, hasta el momento, no por hacerme el guau, porque tal vez muchas personas han de haber leído más, pero o sea, hasta actualmente, en mis 20 y tantos años que tengo, en este momento, me he leído como unos 150 libros al promedio. ¿Cierto? En los 25 años que no he cogido ningún libro, en pocos años me he leído, o sea, más de lo que toda mi vida había hecho. Por esa hambre que yo tuve del Señor. Como les digo, por eso no quiero decir como que, wow, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Pero la lectura me ayudó muchísimo a conocer el corazón de Dios, me ha ayudado muchísimo a seguir, manteniéndome firme en los caminos que actualmente estoy, porque muchas veces me ha pasado, me ha dado ganas de dejar botando todo, de olvidarme por cosas que suceden. A pesar de ver la mano de Dios tan real en mi vida, han llegado circunstancias en donde uno dice, ¿y Dios dónde estás? O sea, ¿por qué te has escondido en este momento? En verdad fuiste tú el que me ayudó en esa situación específica hace mucho tiempo. Han venido esas preguntas a mí. No sé si yo sea el único raro aquí, ¿no? Yo sé que a ustedes no les vienen esas preguntas, pero a mí sí me han venido. Es como que, Señor, pero me he acordado de las lecturas, de las vitaminas, de la palabra de Dios. Es más, como les decía, yo les soy sincero, yo todavía no me he leído toda la palabra, así completa, así como si te has leído toda la Biblia entera, no. Me faltan algunos libros del Antiguo Testamento. El Nuevo ya me lo acabé. Y el Antiguo, algunos libros ya me los acabé, pero me faltan algunos. Leerlos por completo. ¿Sí? Pero yo sé que lo voy a hacer. ¿Sí? Así que pónganse también como un reto. Estamos a inicios todavía, bueno, ya han pasado algunos días, 14 días, ¿no? Wow, cómo corre el tiempo. Pero estamos todavía a tiempo de ponernos un reto más para este año. Es decir, Señor, te prometo que voy a empezar a realizar la lectura de tu palabra y prometo en un año, en todo este año 2018, acabarme de leer la Biblia. Ese es un buen reto, para mí es un buen reto. Recuerden que hay planes de lectura, ¿no? En la Biblia, de leer en un año. Háganlo, lean, ¿sí? ¿Estamos? Sí. 4, es la indiferencia, ¿no es cierto? ¿Qué me puede enseñar un libro tan anticuado acerca de mi vida? Yo he escuchado eso también, especialmente los que son un poquito orgullosos. Es un libro en donde no sé, es muy viejo, es escrito por hombres. Y el hecho de ser escrito por hombres obviamente debe tener errores. No sé si han escuchado eso, pero a mí me ha pasado también. Es como que dejemos la indiferencia a un lado, ¿no? Es algo que el enemigo muchas veces utiliza para que esto no se forme en nosotros, esto de leer la palabra de Dios. Así que la indiferencia hay que echarla a un lado, ¿no? En nuestras vidas. ¿Cómo pasa el tiempo? Y aquí viene palabra de Dios. Nos vamos a tomar unos 2 puntitos para dejar, ya terminamos, yo creo que la próxima semana ya terminamos esta enseñanza, para continuar con nuevas enseñanzas. Vamos a tratar de topar estos 2 puntitos primeros para dejar lo demás para el siguiente, ¿ya? Dice, ¿cómo formarnos el hábito de usar las escrituras en nuestra vida? Aquí te vamos a dar consejos para que tú puedas formar este hábito, porque no es fácil formar un hábito, ¿no? Así que primero les dice, lea la Biblia cada día y tenga un plan de lectura específico. Vamos a ir a Josué 1:8. Uno por uno, vamos a ver. El primero me vas a ayudar tú, Juan, y el segundo el Matt. No se van a pelear. A ver, dice, decida cómo va a leer la palabra una vez que esté sentado frente a ella. Y la palabra de Dios nos dice cómo es lo que debemos hacer. ¿Sí?
Porque recuerden, aquí no es nuestro consejo, es lo que la palabra de Dios mismo te dice cómo hacer para que esto se forme en nosotros. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y no te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Mal, verás, no le cambies la palabra de Dios. A ver, vamos a meditar en este pasaje. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Primero, eso es tenaz. No sé si este versículo es para prédicas, algunas prédicas, ¿no? Verán, si vamos meditando en eso en Josué 1:8, dice el versículo, dice, nunca se apartará, ¿de dónde? ¿De dónde? De tu boca primero. Quiere decir que tú cada vez que abras tu boca, siempre vas a estar diciendo cosas que estén en la palabra de Dios. Cuando tú vayas a dar un consejo a alguien, tú tienes que decirle a la persona, esto que te voy a decir es mío, es mi consejo, pero lo que te estoy diciendo no es mío, es de parte de Dios. Porque la palabra de Dios te manda, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cada cuánto toca? A ver, otra vez duro. Día y noche. Eso. A ver, vamos como en el colegio, a veces eso es bueno. Vamos a la cuenta de 3, todos van a repetir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Eso, ahí parte un rato. De día y de noche, de día y de noche. Entonces, uno dice, sí, ¿cómo hago para leer? Leer en el día y en la noche. Entonces ahí vienen los justificativos. No, es que yo me levanto a las 5:30 de la mañana. Y es verdad. ¿Ya? Pero por lo menos, por eso les digo, por lo menos traten de separar. No es que como de día y de noche, sí que durante todo el día tienes que estar ahí. En algún momento, no sé, después de comer, después del almuerzo, antes de irte a dormir, en la nochecita, no sé, te levantas un poquito más temprano, no sé. Pero de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice Pablo. Porque solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. A ver, entonces, ¿cómo es que es? Decidir cómo vamos a leer la palabra una vez que esté sentado frente a ella. Ya tengo la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Leerla en la mañana, leerla en la noche, leerla cuando yo pueda hacer. No porque el de Braille te dice que lo hagas de esa forma. La palabra de Dios mismo te está diciendo, de día y de noche meditarás en él, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y solo así prosperará tu camino y te saldrán bien las cosas. Y después uno dice, ¿por qué será que me sucede eso? ¿Por qué será que sucede eso? Claro, muchas veces pueden ser pruebas, ¿no? Porque hay veces en donde uno puede ser que esté haciendo bien las cosas, pero ahí viene la prueba, porque la fe debe ser probada, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo? Entonces ahí viene la prueba, ¿no es cierto? Yo muchas veces decía, sí, tranquilo, ¿estás haciendo bien las cosas? Sí, como escuchábamos hoy en la mañana, ¿no? Con mi hermano. Si estás haciendo bien las cosas, tranquilo, que puede ser una pruebita más bien, para que tú pongas en práctica lo que estás aprendiendo, porque así vas a poder formar eso en tu corazón. No te asustes cuando estás haciendo bien las cosas y veas como que al contrario te sucede, ¿no? No te asustes. Pero si obviamente tú sabes de que estás haciendo mal en alguna parte, no vengas y no reclames tampoco. Una vez yo le decía ahí, sí, como es el versículo de Pablo, ¿no? Todo me es lícito hacer, mas no todo me conviene. Primero dice que, bueno, eso es algo como o sea, no es verdadero, ¿no? Pero dice, vayan y hagan lo que a ustedes les dé la gana, ¿no? Entonces me dice, no, Pablo, ¿cómo vas a poner eso? Dice, dice, a ver, pongámosle bien. Dice, todo me es lícito hacer, mas no todo me conviene. Y en otras palabras son palabras más bien, se puede decir, más educadas, porque es verdad. Dice, en otras palabras, es como, ahí ya ve lo que te dé la gana. Solo que después no vendrás llorando, nada más. Eso nomás te digo. Y eso es verdad, yo creo que una vez a una persona, obviamente no voy a dar nombres, ¿no? Pero una vez yo así le dije a esta persona, así tal cual. Porque ella vino y me dijo así, ahorita estoy en esto, y no sé, yo quiero tomar la decisión, yo sé que voy a estar mal. Le dije, dale, o sea, le dije, yo como de verdad te quiero muchísimo. Yo te recomiendo, no lo hagas. Y le dije así tal cual, le dije, solo una cosita. Cuando ya te pase lo que
obviamente te va a pasar porque es lógico que te vaya mal. Dije, no vendrás después llorando a decir que ve, que te di un consejo. ¿Qué sucedía después? Yo no necesito llorar. Llorando, ¿sí? Es como cuando decía, de Brian, tú me dije, digo, no, es que yo no te dije, fue el Señor. Entonces ahí viene la promesa, todo me necesito hacer, todo. No todo me conviene, ¿no? Y así fue, sí, literal. Eso pasó. Me llamaba en la madrugada, a las 3:30 de la mañana me llamó, llorando. Me decía, ¿no ves? Ahí está. Nada más no vengas después llorando. Si hacemos lo que la palabra de Dios dice, todo me saldrá bien, dice. No lo digo yo, Él lo promete. ¿No es cierto? Él lo está prometiendo. Entonces yo voy a creer. Señor, yo creo. Y lo creo de todo corazón. Todo me va a salir bien. No es que la circunstancia te dice lo contrario. Todo me va a salir bien. Ahí te cayó la gripe. Todo va a salir bien. Ya te llegaron las deudas. Todo va a estar bien porque estoy en tu palabra. Es tiempos de prueba, ¿no? Cuando pases la prueba, el Señor te va a decir, ¿ves? Ahora sí. Y aprendiste, wow, y vas a ver, eso es bonito, ¿no? Así es la vida del cristiano. ¿No les gustaría que todo esté de color de rosa? Más bien cuando vienen las pruebas, alégrense, porque en medio de la prueba se conoce más el poder y el amor de Dios. Porque es bonito haber pasado por una circunstancia en donde te ves casi ahogado y que el Señor te saque y digas, wow, fue Dios, no fue nadie más. ¿Sí? Y para terminar, tome la decisión de leer toda la Biblia cada año, todos los años. ¿Cuántos años tienes, Marco? ¿A qué edad aprendiste a leer? A los 5. Tienes 14. 14 menos 5, ¿cuánto? Deberías haberte ya leído a tu corta edad 9 veces la Biblia. ¿Cuántas veces te has leído? ¿Tú cuántos años tienes? Menos 5 que también que has haber aprendido. A los 7. Yo soy como más rudito. Yo aprendí a los 10. No, yo aprendí a los 20. ¿No es cierto? Entonces, igual, si quieres unas 5 veces, ya te debiste haber leído. Y ahí hagan cuentas cada uno, vamos a preguntar la edad. Yo también tengo 20 y tantos, menos 5. Unas 20 veces sale, según mis cálculos. Pero imagínate, no, estoy haciendo una analogía nada más. Pero tomo la decisión de leer toda la Biblia cada año. Eso sería genial, en verdad. Imagínense que a partir ahorita estamos nuevitos del 2018. Es decir, en el 2018 me leí la Biblia, desde el 2019 otra vez. Yo voy dos años leyéndome completita la Biblia. Eso sería genial, espectacular. Yo creo que sería un buen reto. ¿Cierto? Con mi esposa estábamos haciendo los retos la anterior semana. Esa parte me gusta, pues el Señor me complementó con él. Yo muchas veces lo dejo así, que le gusta pegar en la pared y que esté escrito como dice la palabra. Escribe. A veces yo solo digo, no, en la cabeza, no lo guardo. No, ella escribe y lo pega, se compra esos cortos, los pega ahí, y wow, o sea, es como que paso por ahí y leo, digo, sí, esto es lo que tengo que hacer. Entonces es bueno, ¿no? ¿Sí? Use diferentes traducciones cada año. Wow, eso también, por ejemplo, lo aprendí. También esa parte no es por nada, yo exalto a mi ñaña, él tiene todas las traducciones ahí, la latinoamericana, todas, la Valera, la del Oso, la del 65, la NBI, la NTV, la Biblia del Oso. Oye, esa es pregunta del examen, ¿verdad? Esa sí les dio, Erika, yo estuve ahí, la Biblia del Oso, sí toparon, ¿no? O yo. Tú dices. Entonces yo, no hay malos alumnos sino malos maestros. Ah, no ves, ahí está. ¿A qué no vienen? Ya me ibas a hacer quedar mal. No hay malos alumnos sino malos maestros, dice el Hans. Dice, utiliza diferentes traducciones cada año. Dice, cada cristiano debe leer toda la Biblia por lo menos una vez cada cierto tiempo. Hacerlo trae fortaleza a la fe personal de cada uno. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Mateo 4:4, ¿qué dice? Con eso... Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exacto. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, por eso es importante que nuestra vida, ¿no es cierto?,
¿A qué se refería Jesús con eso que le dijo al diablo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refería? Que necesitamos tener nosotros en nuestra cabeza la palabra. O sea, el pan, que a lo que Jesús se refería era el pan de la palabra de Dios, que está escrito aquí. Alimenta tu espíritu. Alimenta. ¿Cómo está su espíritu actualmente? ¿Está así como de esos estufos o está así raquítico? Como los niños de África. ¿Cómo está tu espíritu? Medio tuco, bien, ¿no? Claro. Y estoy mandándole, ¿qué vitaminas? A escuchar, y con esto te voy terminando, ¿no? ¿Has escuchado? A nosotros nos encanta el fisicoculturismo, ¿no? O sea, a mí me gusta ese deporte, ¿no? Y me doy cuenta que para yo obtener resultados, no solo tengo que hacer el ejercicio, que consistiría en la palabra de Dios, ¿no? Yo he buscado, obviamente como me interesa ese deporte, he buscado, me dice, para que obtengas resultado, toma proteína. Y si quieres ver más resultado, porque cuando tú tienes más fuerza, dice que cuando tú pones más peso, el hecho de poner más peso, eso rompe tus músculos. Y cuando te duele, alégrate porque has trabajado bien. Dice, cuando se rompe, es cuando tú metes más peso. Cada vez que metas más peso, se va rompiendo eso. Y para que no te duela, y el otro día puedas ir a hacer también con la dice, toma glutamina. Entonces dice, wow, o sea, me meto proteína, me meto glutamina, me meto aminoácidos, para tener más fuerza inclusive. Porque hay productos que te dan fuerza, te dan energía. O sea, tú haces y dices, chuta, parece que he comido la espinaca el día de hoy, me siento un popeyito. ¿Por qué? Porque has tomado algo que es complemento de lo que estás haciendo. Lo más fuerte es el ejercicio como tal. Pero tú complementas eso con la vitamina, con una buena comida, con la proteína, con la glutamina, con los aminoácidos, ¿no es cierto? Y obtienes y obtienes obviamente los resultados que tú deseas. Así es acá también, ¿no es cierto? Muchas veces dice, quiero estar bien espiritualmente, ¿no? Lee la palabra de Dios, pero también complementa eso con las vitaminas espirituales. ¿Qué son las vitaminas espirituales? Excelente. ¿Escucha música qué? ¿Julio Jaramillo? No. Entonces, ¿cuál? Escucha música que me edifique. Exacto. ¿Qué más otra vitamina se te viene? Excelente. ¿Qué más vitaminas? Leer algún libro, pero que tenga versículos de la palabra con algún enfoque, algún Excelente. tema. Excelente. ¿Qué otra vitamina crees tú? Conversación con algún tipo de mentor o guía. Ya. Tengas Conversaciones sanas, por supuesto. una conversación edificante. Exacto. Vitaminas, la oración también, ¿no? La oración. La lectura, a mí me encanta. Por ejemplo, a mí me encanta lo que dijo Erika y lo que dijiste. O sea, ¿cuáles son mis vitaminas? Yo les doy una clavecita. Mis vitaminas diarias son la música y los libros guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Esas son mis vitaminas espirituales, las que yo utilizo. Ustedes sabrán también cuáles son sus vitaminas, porque a todos no caen bien las vitaminas, ¿no? O sea, me han escuchado que dice, tú tomas vitaminas, sí, pero a mí es como que me hace un poquito mal. No quiere decir que acá en lo espiritual, o sea, porque todo lo espiritual que sea guiado te va a hacer bien a tu espíritu, obviamente. Pero hay vitaminas, obviamente, que a unos les hace mejor que a otros. Yo les recomiendo la música y los libros guiados. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos ahí? ¿Qué tal está ¿Se han aprendido el día de hoy algo? ¿Sí? ¿Sí les habló el Señor a su corazón? Te invito a que no te pierdas el próximo programa por el mismo canal y a la misma hora. ¿Sí? Vamos a quedar por el día de hoy porque ya es... ¿Cómo pasa el tiempo, Señor? Deténganse, señores. Una vez... ¿Sí sabían que Josué detuvo el tiempo? Un día. Se detuvo. La palabra de Dios dice que él detuvo el tiempo. O sea, no puso... Así es. Durante 20 minutos aproximadamente. Aproximadamente. Se detuvo el tiempo. Señor, yo tengo que tener esa fe, Señor. Se detenga el tiempo, Señor. Que no se quede parado y que no pase. Porque ya estamos ya no estamos pasando, ya se me hecho. El día de hoy nos quedamos hasta ahí, ¿sí? No se pierdan, como digo, ya estamos terminando este hábito. La próxima semana más seguro lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a poner de pie ahí donde estamos para continuar ya con nuestra escuela de vida.